Y bien, estamos ahora con Alfredo Torne, economista. Alfredo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes de entrar específicamente al tema de Grecia y de la Reserva Federal, que me interesaba tocar, brevemente una pregunta sobre algo que ha hecho coincidir curiosamente al presidente Humala y a Alan García, al expresidente García, presidente Humala en España buscando inversiones españoles y el expresidente García en el comercio y también en la radio diciendo que los capitales allá están tratando de salir porque no pueden invertir en este momento en esos países desordenados, ha dicho, y aquí hay que, digamos, hacer mucho más para poder atraerlos. ¿Podrían venir esos capitales, muchos más capitales al Perú en este momento, aprovechando, digamos, la crisis europea es una oportunidad para el Perú y qué habría que hacer? Pero por supuesto que es una oportunidad, solamente hay que ver, por ejemplo, las dos monedas latinoamericanas más libres, que es el real brasilero y el peso mexicano. El peso mexicano terminó el año en 14, hoy día está en 13. Es más o menos 6% de apreciación. El real brasilero lo mismo. La bolsa brasilera en lo que va del año, en lo poco que va del año, está 16% arriba. Yo le recomendaría al presidente Humala que en vez de que se vaya a Europa, de repente que se vaya a Brasil o los países de mercados emergentes, donde realmente están atrayendo mucho dinero y que realmente hay que aprender de sus experiencias. En estos momentos España es un país donde, si bien hay presencia en el Perú, probablemente no hay muchos capitales disponibles de españoles para invertir en mercados emergentes. Hay que irse a Estados Unidos, a Japón, a China, que son los nuevos lugares donde está concentrado el exceso de capitales, ¿no? Pero que es posible, no solamente es posible, sino creo que uno lo tiene que propiciar y tiene que ir a buscarlo, y tenemos que hacer una campaña de ver a los inversionistas, hablar con ellos, y no solamente son inversionistas, como se dice, del sector real, sino también del sector financiero. Por ejemplo, China tiene un fondo muy grande que lo único que hace es que invierte en países emergentes y en países desarrollados, ¿no? Invierte en valores. En valores y en empresas, o sea, ahora, es capital privado. Esta apreciación de las monedas en el Brasil y en México no es necesariamente positiva para las exportaciones de esos países, es negativa, ¿no? No, pero tiene un efecto que es muy importante, y es que en la medida en que bancos como el Banco Central Europeo y la Reserva Federal converjan hacia una tasa de 0%, por ejemplo, en el caso de México, la tasa es 4.5% y eso da un arbitraje para que los flujos vayan hacia esos países, y Brasil es aún más dramático porque las tasas son mucho más altas. Lo que quiero decir es que así como hay una salida de capitales de Europa, hay otros países que se están beneficiando, y nosotros estamos dentro de esos países que se podrían beneficiar. Habría que también, digamos, tener un Estado mucho más eficiente para facilitar las inversiones productivas en infraestructura, etcétera. Bueno, el tema de Grecia, están reestructurando, hay un problema ahí con la reestructuración de la deuda, había una negativa de aceptar la propuesta de los bancos o de los acreedores, perdón. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué está pasando y qué va a pasar? Mira, son 200.000 millones de euros de lo que se trata, que es la participación del sector privado en la deuda griega de cerca de 350.000. Lo que están planteando la Unión Europea es de que los inversionistas, o sea, los bancos privados, acepten una reducción de su deuda de más o menos del 50%. Los bancos prácticamente han llegado a ese número, sin embargo los números aún no cuadran, hoy día están en las negociaciones. La Unión Europea probablemente va a aumentar el monto de la reducción a cerca del 68%, y lo que se está planteando de la deuda. O sea, los bancos tendrían que hacer una quita de 68%. Una quita de 68%. Parece un poco extremo. Lo que van a hacer es que van a hacer un swap de la deuda existente por una deuda nueva a 30 años, con una tasa, hoy día ellos están proponiendo 4.2%, pero para que los números cuadren tiene que ser cerca del 3%. Eso, cuando se traslada en valor presente, significa una reducción de la deuda del 68%. Pero eso le daría a Grecia un empuje muy importante, puesto que el ajuste fiscal no sería la única forma de reducir la deuda, sino que también habría una reducción de la misma manera que tuvimos. Una condonación como tuvimos nosotros el programa Brady. Y creo que es un elemento clave para hacer que
el ratio de deuda a PIB llegue a más o menos 120, que es una de las exigencias del Fondo Monetario. ¿Cuál es el entrampe? El entrampe es que hoy día la señora Lagarde ha pedido de que los gobiernos también participen y que participe el Banco Central Europeo. Es decir, de que el Banco Central Europeo también acepte una quita, y tanto la primera ministra alemana como el presidente del Banco Central Europeo han dicho que no, que el Banco Central Europeo no puede ser parte de una negociación en el sector privado, que es una agencia, que eso socavaría la credibilidad del Banco Central Europeo. Y pienso que no van a aceptar de la misma manera que no se acepta una reducción de la deuda. ¿No se va a llegar a una solución? Sí, la solución es de que la reducción del sector privado sea mayor de lo que se está planteando. Y si eso se acuerda y se concreta, ¿esto mejoraría en general las posibilidades de Europa? Esto mejoraría la capacidad que tendría Grecia para hacer el ajuste fiscal. Esto está condicionado a un desembolso, del fondo, de la troika, lo que se llama, que es el Fondo Monetario, el Banco Central Europeo, y la Unión Europea, y Grecia tiene que pagar 14.000 millones de euros de un desembolso el 20 de marzo. Entonces, si esto se concreta, entonces Grecia puede pagar ese desembolso, y no solamente eso, sino que el ajuste fiscal que tendría que hacer Grecia futuro no sería tan grande. Bueno, ahí faltan los problemas de Italia, España, en fin, que ya es otro cuento. Y tanto Italia como España han venido accediendo al mercado de capitales bien, han hecho una refinanciación de su deuda bastante bien, sobre todo Italia ha reducido los spreads, España también. El asunto está muy centrado en Grecia, Irlanda y Portugal, que son los tres países complicados. Pero entonces, de repente, la situación de Europa no se va a complicar mucho, o en exceso, digamos, no vamos a entrar en una recesión profunda. No creo que vaya a ser profunda, pero la verdad es que hoy día es tierra de nadie. O sea, si es que Italia y sobre todo Italia y España no pudiesen acceder al mercado voluntario de financiamiento, eso podría significar una recesión profunda en Europa. Las tasas incluso han bajado, ¿no? O sea que están accediendo con creciente facilidad, por lo visto. En Italia han bajado, en España han subido un poquito, pero muy poco. España es un país menos emproblemado porque el tamaño de la deuda es menor que en Italia. El gran problema es Italia. Si Italia tuviese que salir de la Unión Europea, pues eso significaría de que no hubiese. No, eso sería un desastre. Bueno, vamos a ver qué pasa. Esperemos que eso no está en perspectiva. No está en perspectiva. En este momento no está en perspectiva. Muy brevemente, en Estados Unidos la Reserva Federal ha congelado en buena cuenta, ha establecido una tasa fija de acá hasta el 2014, me parece. Si nos explicas brevemente qué impacto puede tener eso. Lo que está haciendo la Reserva Federal es que está buscando fórmulas, como decía, no ortodoxas de relajar su postura monetaria. Hay que recordar que la Reserva Federal ya bajó su tasa a los puntos más bajos, hizo lo que se llamaba el quantitative easing, que no es otra cosa que emitir más dinero. Hoy día lo que está buscando es reducir las tasas de interés. ¿Qué hace con esto? Lo que hace es que hoy día en su comunicado ha dicho que las tasas de interés se mantendrán sin cambio hasta el 2014. Antes lo había dicho que era hasta el 2013, lo cual significó que las tasas de interés hasta casi 5 años han bajado en Estados Unidos, y eso le da un estímulo a la economía americana, porque las tasas de 0 a 5 años prácticamente se aplana la curva, y las empresas y en general la gente puede acceder a préstamos más baratos. También ha dicho Bernanke en la conferencia de prensa que no descartaría una mayor compra de activos, sobre todo hipotecarios, de lo que se llaman los MBS. Y la tercera, que es muy importante, es que ha cambiado sus estimados de crecimiento hacia la baja. Ha reducido prácticamente los estimados en 3 décimas, entre 3 y 4 décimas, lo cual significa que hoy día está esperando un crecimiento para este año de 2.5, el próximo año de 3, un crecimiento mayor en sus... Eso es algo en todo caso. Alfredo Tornes, muchas gracias por tu participación en la Hora N. Estamos un poco apurados porque tenemos ahora una entrevista con el ingeniero Luis Alberto Isla,
de la Universidad Agraria para un proyecto muy interesante de repoblamiento de las algas. Regresamos.